Doctor Sanguinetti, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto recibirlo. Bien, doctor, ¿está bien? Muy Buen bien. día. Buen Un hombre Buena que mañana soleada. Está bien, está muy bien. usted debe estar muy preocupado ¿Por porque qué? se le ha coartado una de sus cosas favoritas, y yo que disfrutaba mucho como vecino, que es la tirada de cohetes. Hombre que supo tirar cohetes, los cohetes del doctor en Navidad. Cohetes no. Bueno, cañita Fuegos volada. artificiales. Ay, bueno. Digamos las cosas como son. Y eso no me lo han coartado. O sea, no está prohibido. Siguió tirando este fin de semana. Es una milenaria costumbre que tiene más de 5.000 años. En el mundo entero se celebran con fuegos los grandes fastos, los grandes acontecimientos. Y bueno, y los daños que puedan ocurrir se controlan, ¿no? ¿Verdad? Yo he tenido perritos entusiastas de los fuegos, he tenido lo contrario. En ese caso uno los cuida, cierra puertas, ventanas, pone música y ya está. En fin, pero en todo caso creo que ha sido un clásico, naturalmente, lo que no se puede es abusar. Y las bombas estruendos, y Claro. eso no. Sí, sí. En el único lugar donde eso es un acto positivo es en Valencia, porque hay una fiesta anual que se llama la Mascletá, que es una cosa de bombas de estruendo que tiembla toda la ciudad, una cosa increíble. Bueno. Yo estuve una vez ahí, es increíble. En ese viaje me tocó por esta casa acompañarlo. Ah, ¿no en ves? Valencia. Sí. Bueno. Año 97. Mirá, ¿se acuerda más que yo? Año 97. Bueno, no, me pero- acuerdo. Fue impresionante. Sí, ¿Eh? Es impresionante. ¿Se acuerda lo que era eso? Sí, impresionante. Porque es en la plaza, es todo un sistema pero rítmico, pum, 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 Sí. pum, pum, pum. Es como el efecto dominó. ¿Eh? Es un efecto dominó. Sí, pero matizado, Sí, con sí, subidas y bajadas. Impresionante, vuela todo. No, pero bueno, son Sanguinetti, tirarán- los hábitos tradicionales de cada cultura. ¿Tirarán cohetes en Brasil el domingo? Con la Bueno. asunción del nuevo presidente. Yo supongo que sí, lo que no va a estar es el viejo presidente para entregar. ¿No? Tanto que estamos hablando de señales, ¿no? Que ustedes vayan juntos con Mujica y la calle Sí. Po, etcétera. La señal del traspaso de mando. Yo ayer en la radio recordaba, a usted tampoco le quisieron dar la banda presidencial en su momento. Bueno, pero era distinto, porque ahí estamos pasando de una dictadura a una democracia. La primera, el año 85 era distinto. El doctor a Diego Bruno se lo Eran tensiones. Sí. A mí la banda me la pone Tarigo. O sea, que había asumido ya como vicepresidente. Claro, el 15 de febrero. Y es que a veces en las crónicas históricas se equivoca y no ponen esas circunstancias. Pero lo que pasa es que las señales no son simplemente algo fugaz. Son expresiones de situaciones políticas que luego se traducen. Es decir, el señor Trump no le entrega a Obama. Y eso quiere decir algo, sí, quiere decir mucho, porque eso revela desprecio de las instituciones, respeto de la formalidad democrática y respeto para el adversario. Después se traduce en un asalto al Parlamento, por ejemplo, como pasó en Estados Unidos, porque son señales de una actitud profunda. Es decir, yo no respeto Que las va más instituciones. allá del acto concreto. No, el acto concreto es la señal, es la evidencia. Claro. ¿Eh? Es como alguien que está insultando, dice, bueno, este hombre es agresivo. Sí, bueno, eso es lo mismo, es una señal muy fuerte. Por eso mismo creo que el Uruguay hace bien en mostrar su mejor rostro, que es el de una política en la cual discutimos con pasión, discutimos con ardor, como debe ser, pero también sin descalificaciones personales, que ese es el gran tema, ¿no? Y más allá de esta señal, ¿cuáles son las expectativas de estar en ese momento tan importante para la región? Como le digo, mire, eso tiene un sentido doble. Por un lado, hacia Brasil. Es una demostración o testimonio del valor que le da Uruguay a esa relación con el socio económico más importante digamos, de la región y con, bueno, un país con el cual desde que nacimos estamos allí en el vecindario conviviendo. Muy importante eso. En segundo lugar, también frente a la comunidad internacional, mostrar un Uruguay que está allí y que es lo más importante, porque en el mundo la perfección no existe, ningún sistema tiene el 100% de asentimiento. Hoy vivimos un mundo muy complicado, un mundo en tránsito primero de civilización, de la civilización industrial a la digital. Y en segundo lugar estamos viviendo una coyuntura inesperada.
con una pandemia que nadie esperaba y que todavía sigue ahí generando conflictos y consecuencias, porque no es una anécdota de periódico. Y la guerra. Y en segundo lugar, una guerra europea, que eso no lo tenía nadie en el No estaba en ninguna agenda. en ninguna agenda, ¿no? Y menos esta guerra. Porque hay factores de conflicto más o menos históricos que allí están. Bueno, esta no la tenía nadie. Y su repercusión, porque esto ha puesto a Europa en una situación inesperada. Sí. Europa, Alemania, el país más económicamente más fuerte de Europa, se ha encontrado con ¿qué? Con su fragilidad. No tenía ejército y dependía de la energía de Rusia. Entonces, todo esto ha generado una tormenta en Europa muy Y grande. no está clara la salida, ¿no? La salida no va a ser, a mi juicio, un tratado de paz, porque es imposible. ¿Por qué? Bueno, porque Ucrania no va a poder aceptar nunca la fragmentación de su territorio y Rusia no va a aceptar nunca entregar Crimea, por ejemplo. Sí, claro. Después que lo logró y que todo el mundo pacíficamente se lo aceptó. Que ahí está quizás la raíz de estos males. Entonces, ¿qué es lo que importa? Bueno, lograr un cese el fuego. ¿Cómo después? Todo pasó en Corea. Han pasado, ¿cuántos? 70 años del final de la guerra de Corea, o no sé cuántas décadas, y en realidad nunca hubo tratado de paz. En el paralelo 38, Se dividió. todavía ahí están las dos delegaciones, se reúnen todos los días, se insultan un rato. Ya es un En el ritual cuartito ese que se un ritual junta. burocrático. Es buenísimo. Pero ahí están y bueno, conviven. Y todo lo que se generó de cancelación, que no puedan jugar los equipos rusos en Europa. Ahora están tratando la selección rusa de anotarse en la Liga Asiática para jugar al fútbol. Se han cancelado espectáculos, escritores, dramaturgos. No hay teatro ruso en Europa, ¿no? Conciertos. Mire, ese es un desgajamiento, yo diría, muy triste de la cultura occidental. Porque Putin, que sueña con Pedro el Grande y que invoca a Pedro el Grande cuando decía que la seguridad de Rusia estaba en su frontera, debiera recordar que Pedro el Grande fue un gran europeísta. Por eso construyó San Petersburgo con arquitectos italianos y colores italianos, tratando de hacer una Venecia en los helados lugares de ese norte, ¿no? ¿Verdad? Y la cultura rusa es parte fundamental de la cultura occidental, ¿no? Hoy no tanto, pero cuando yo era joven, bueno, Dostoyevsky, Sí, claro. Chekhov, eran los Son grandes, latinos, son ni latinos. hablemos, Son latinos. Y los músicos, ni hablemos de los músicos, los Tchaikovsky, los Rachmaninoff, los Prokofiev, los nuevos, los modernos. La modernidad venía de Rusia, la gran vanguardia artística, tanto el Pero es constructivismo- increíble esa cultura de la cancelación también, digamos, como consecuencia de la guerra, ¿no? Bueno, yo creo que eso hay que pensarlo y meditarlo, porque no me parece que digamos que los quiebres culturales sean buenos, nunca son buenos. Entonces, eso no es complicidad con el régimen, no sé. Da para Pasa que se ve pensarlo. como una estrategia da- de penalización de da- alguna manera. No, la Pero penalización digo, económica claro. es imprescindible. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la guerra es una operación económica, ¿no? ¿verdad? Entonces, si usted le corta suministros al enemigo, bueno, es un acto militar necesario. Pero Putin no se despeina porque cancelen o suspendan No. un concierto de un No. autor ruso en la Scala de Milán. No, es como los embargos o los bloqueos. A Franco lo embargaron 30 años comercialmente y le sirvió. Pues se envolvió en la bandera de la víctima. Al régimen cubano, el famoso bloqueo americano, que no es bloqueo. Que sigue siendo el Es- argumento es hoy. Es un embargo comercial totalmente perforado por 20 cosas desde un país como Estados Unidos al cual quieren ir todos los cubanos, ¿no? Este año fue el récord de salidas de cubanos hacia Estados Unidos. Bueno, ¿ha democratizado Cuba? No. Al revés, le ha servido a la dictadura para vivir con esa historia del bloqueo, porque se habla como si Cuba estuviera encerrada en medio de portaaviones norteamericanos apuntando, cuando es todo lo contrario. Cuba puede comerciar con el mundo, está abierto al mundo, felizmente, todos lo estamos, o sea que no hay nada de ello, ¿no? Pero sin embargo, termina sirviendo a las dictaduras para todavía transformarse en víctimas
de una opresión ajena o imperial. Sí, hablábamos ya de temas internacionales, pero vengamos un poco, doctor, a la política local. Y bueno, el caso Astesiano está ocupando muchas horas y mucha preocupación. ¿Cómo lo observa Yo usted? diría mucho pesar, pero no preocupación. Ujú. Pesar sí, porque son episodios naturalmente muy penosos. Es un episodio de crónica policial, de una banda que traficaba con pasajeros, que coimeaba, una banda de coimeros que coimeaba con pasaporte. Desgraciadamente, en la vida de nuestra administración pasó muchas veces, en su época con teléfonos o con lo que fuere, pero que escaló a tema político porque dio la casualidad de que eso que venía de atrás, cuando llega el nuevo gobierno, cooptan a este lamentable personaje y jefe de la custodia del presidente. Y ahí adquirió un volumen político que no lo tiene. ¿Por qué? Porque no es un episodio de corrupción del gobierno, ni de ningún jerarca, ni de nada. Es un episodio estrictamente delictivo. Por eso digo, lo lamento profundamente, naturalmente al presidente ha sido mortificante, para todos penoso, pero vuelvo a decir, no me preocupa en la medida que está todo a cargo de la justicia. La justicia tiene un procesado, que era el cónsul inicial, que no era nombrado por este gobierno, sino que venía de 2 gobiernos anteriores. Ese es el primer procesado que hubo, porque desde entonces venía. Que eso suele no decirse. La crónica empieza allí, muchos años antes. Muy bien. Entonces, eso es eso, nada menos, pero tampoco nada más. Entonces, que vuelvo a decir, es muy importante, sí, como todo episodio de delito contra la administración, está a cargo de la justicia, y creo que todos, políticos, periodistas, lo que tenemos que tener es eso, respeto a la justicia. Y con este Y tema no de... enloquecer a la fiscal con que esto y con que lo otro, con lo demás aquí, con lo demás ¿Y allá. las filtraciones de los chats? Eso. Las filtraciones de los chats, Y bueno, hasta yo como le- periodista, ¿cómo lo Sí, observa? claro. Bueno, a mí me parece muy penoso que se estén filtrando desde la Fiscalía y que la Fiscalía no pueda asegurar la reserva de la instrucción. Ese era un clásico en la vida judicial, era la reserva del presumario, era una cosa histórica. Y desgraciadamente esto hoy no existe. Bueno, yo lamento que ocurra así. ¿Usted cree que tiene interés periodístico? Interés periodístico tiene, pero no sobrevaluación periodística. Y mucho menos las connotaciones que se le ofrecen a hechos normales. Para hablar de uno bien clarito, ese chat que habla de que el jefe de la custodia averiguara de un viaje que estaba haciendo su señora, y que se lo carga de una cosa ominosa. Bueno, es lo normal. El jefe de la custodia, el presidente, tiene que estar atento al presidente, a su señora, a sus hijos y a sus nietos. Cuando yo era presidente, había uno que iba a la entrada y a la salida de la escuela de mi nieto. ¿Por qué? Porque le secuestran a un nieto al presidente y no sé qué pasa. Bueno, eso le quería Y esto es lo consultar. mismo, incluso más. Sí. Le digo, hay presidentes que siempre les gusta demarcarse la custodia. Yo nunca lo asumí siempre con naturalidad. Pero hay otros que les gusta demarcarse. Bueno, en la calle de algún modo de vez en cuando también es uno. Y bueno, y la custodia tiene el deber de perseguirlo, porque ayer era un clásico. Pero ¿cuál es la línea que divide en, sí, confiar en tu custodio, obviamente, Seguro. las responsabilidades que tienes sobre la seguridad familiar, sobre la seguridad presidencial, y todas esas otras atribuciones que se autodaba Astesiano, en decir, te escribo de parte de tal, y todos los chats para pedir Eso es favores? otra historia. Yo no estoy defendiendo a Astesiano. Sí. Estoy explicando Pero una ¿cómo noticia. se entiende el límite para que nosotros entendamos? ¿Hasta Bueno, dónde puede llegar un los jefe límites- de custodia? Los límites son los éticos. El señor Astesiano, como jefe de seguridad, tenía deberes. Envuelto en su presunta influencia, iba más allá. Y a veces vendía humo y a veces se metía en una cosa como esta, que venía de la época de los gobiernos anteriores, lo repito 1 y 10 veces. Y bueno, se sumó. Una situación desgraciada, vuelvo a decir, pero colaboremos con la justicia, no molestemos a la justicia. Sanguinetti, usted decía que obviamente que es un tema que tiene que... Ahora, en cualquier y- caso también digo, llegar al fin de año y que el gran tema hacia que está a cargo de la justicia y no el balance del año, porque también ese es otro tema. Y bueno, eso Eso lo que- hace
hace no solo al periodismo, hace los políticos también. Eso es lo que le quería justo preguntar. O sea, es un tema que obviamente la justicia es la que va a definir. Pero obviamente llegó a un ámbito político, esto la oposición se ha aprovechado de esta situación. Capaz que si el gobierno actual fuera oposición, capaz La que hubiera oposición hecho lo mismo. la ha aprovechado y también se ha desgastado. Se ha desgastado, Porque pero- si esto le ha hecho mal al gobierno, también le ha hecho mal a la oposición. Porque Pero no lo que la- quería no- preguntarle, ¿de qué manera va a repercutir esto en el gobierno? Bueno, más allá de lo que es un tema judicial, porque tiene un en el tinte gobierno no político va a- y algo va a pasar. En el gobierno no va a repercutir. No. El gobierno, este es un tema judicial y en preso lo que está que ir. El gobierno, esto es irrelevante desde el punto de vista del gobierno. Esto afecta a la economía, afecta a la inversión, afecta al empleo, afecta a lo que importa. Pero afecta si en un balance de gestión, por ejemplo, anual. Afecta al plan educativo, afecta a la seguridad. Lo que pasa es que a veces estos episodios, como todos los episodios policiales, tienen un atractivo magnético que hace que todo el mundo nos enganchemos a ver. ¿Por qué la Pero- oposición se ha desgastado, doctor? Por el exceso. Porque una oposición es normal que cuestione, es normal que pregunte. No es normal que transforme en episodios como el que recién mencionábamos, que son excesos. Porque eso no habla bien de la oposición. Porque cuando se le da un carácter poco menos de misterio al borde de la difamación, entonces ahí creo que la oposición también se desgasta, llamémosle, o disgusta el sistema político. Doctor. Y eso creo que es así. No son cosas que ayuden. Por ejemplo, el otro día lo vi a la salida de una reunión al sociólogo Leal, hablar de la educación. Lo vi con una irritación, con un enojo, diciendo, pero este buen señor, digo, lo invitan a una reunión. Y uno dice, bueno, pero él fue un gran éxito en materia de seguridad. No, fue el titular de un gran fracaso. ¿Y por qué habla con ese encono? ¿Por qué habla de ese modo? Por eso digo, mire que la oposición también tiene que generar confianza. Porque después va a llegar un momento en que uno, ¿a quién vota? Al que confía más. Doctor, Confianza que nunca es absoluta, siempre es relativa. doctor, y el caso Marcet tuvo consecuencias en la Cancillería y en la interna del Partido Colorado se movió un poco el avispero también. Sí, también fue un episodio, de naturaleza más política, Sí. diría yo, porque todo el tema fue una mala declaración parlamentaria, generó una situación política, pero ahí creo que no había otras connotaciones que esa. Pero vuelvo a decir, en esos temas están ahí, pero también está, digo, el gran balance del año, digo, porque el Uruguay ni empieza ni termina allí. Las consecuencias políticas ya las veremos, o mejor dicho, la repercusión en la opinión. Sí, Consecuencias sobre el gobierno, ninguna. Estos son episodios de los cuales todos los gobiernos desgraciadamente están expuestos, porque ocurren. En el mundo, en Alemania, Por eso le digo doctor. que el Uruguay, ahora que estábamos hablando de Brasil y todo eso, digo, el Uruguay uno lo tiene que mirar en esa perspectiva también. En este mundo que estamos viviendo, en esta Latinoamérica insegura e inestable. ¿Eh? Estos episodios que estamos hablando, ¿cambian? No. El Uruguay al revés exige una gran estabilidad institucional, una gran independencia, una gran, y vuelvo a decir, y un clima social y económico que no será ideal, pero que es el mejor posible. ¿El sector ballistas está conforme con el nombre de Albertoni en Cancillería? Es un militante nuestro de toda la vida, lo hemos visto crecer a Nicolás desde Salto. No, yo diría que fue un acto de... Es un buen nombre para la de Cancillería. inteligencia que Ciudadanos propusiera a alguien que no es militante ciudadano. Pero es una de la nueva generación colorada, es una de las figuras de recambio, de gran capacidad académica, calidad académica, es doctorado en Estados Unidos, pero además tiene, y eso yo lo destaco, no es un académico abstracto, ha trabajado en la vida política. A veces los académicos les gusta quedarse en eso, que es cómodo, ¿no? Cuestionar, criticar. La vida nunca es perfecta, para ningún académico nada puede ser perfecto. Su rol es ese. Sin embargo, Nicolás se metió siempre en la política, integró listas juveniles, integró en la vida universitaria también, en fin, etcétera. Y
Y eso es interesante. Ahora mismo la última elección de jóvenes, él ya no podía participar porque estaba más allá de 30 años, pero sin embargo propició, apoyó listas en Salto, etcétera, y en otro lugar. De modo que para nosotros es sin duda ¿Lo aconsejó en un algo? pequeño orgullo que la nueva generación también aparezca, ¿no? Sí. ¿Lo ha aconsejado en algo? ¿Eh? ¿Ha tenido conversación con él? ¿Lo ha aconsejado en algo? Mire, con él tenemos un contacto. Este año organizamos cursos juntos adentro del partido, cursos internacionales. ¿No? Que tenemos una cercanía absoluta, ¿no? Yo viajé a Tucumán hace poco con él. O sea que por eso le digo que hay eso. Doctor, ¿cómo ve todo el tema de la inserción internacional del Uruguay ahora con esto del Tratado Transpacífico, la mirada sobre el Mercosur? El otro día, antes de ayer, estuvo Enrique Iglesias acá y decía, bueno, tenemos que dialogar con el barrio, decía Enrique Iglesias, no, tenemos que ser cuidadosos. Con el barrio hay que dialogar siempre. Primero el mundo. El mundo de hoy no es el mismo de hace 10 años, en que la globalización parecía ser absoluta, en que la gran libertad comercial de Occidente en los últimos 50 años había generado un gran espacio comercial, del cual el ganador no había sido Occidente, sino China, el Oriente, y parecía que todo transcurría en ese mundo global. Los episodios de pandemia y guerra han generado retracciones. Primero han despertado medidas proteccionistas de los países, en la energía, en el propio comercio. Estas restricciones sobre Rusia, de las cuales hablamos, en definitiva, son retrocesos en la globalización. Ya Rusia no es global, ya no integra nuestro mundo, digamos, ¿no? Bueno, y así podíamos seguir. Entonces, no estamos en el mismo mundo. Por eso se nos es mucho más difícil, ¿no? Ojalá podamos avanzar con China y podamos avanzar en el Transpacífico. En el barrio, la clave del barrio es convencer a Brasil y eventualmente a Argentina de que lo que le beneficia a Uruguay no necesariamente le perjudica a ellos. Esa fue la clave de la larga negociación que tuvimos con México. Con México tenemos un tratado de libre comercio que está funcionando, que debiera, a mi juicio, funcionar un poquito mejor, pero digamos, está funcionando. Y eso lo empezamos en la segunda presidencia nuestra, terminó en la de Jorge Valle, después de años tratando de convencer al Brasil especialmente de que eso nos beneficiaba a nosotros, pero no le perjudicaba a ellos. Y creo que esa es la clave de la negociación que ahora se tiene que abrir necesariamente. Doctor, muchas gracias por venir, ha sido un honor tenerlo. Felicidades. Pero no me dejaron hablar del crecimiento económico, no me dejaron hablar de la desocupación que bajó, no me dejaron hablar de la rapiña hoy es 10 veces menos que cuando entramos al gobierno, no me dejaron hablar de nada. ¿Está contento con la coalición? ¿Eh? ¿Está contento con la coalición? Pero ¿cómo no voy a estar contento? En la medida en que uno puede estar contento dentro de un gobierno. El día que usted está satisfecho con todo, preocúpese. Eso quiere decir que usted está demasiado adocenado y conformista. No, el balance es notable. Comparemos, no, vuelvo a decir, comparemos, no. 5% de crecimiento, 7 y poco de desocupación cuando empezamos en el 10, las obras sociales que hay, las reformas estructurales que hay. El país no está haciendo la plancha. La seguridad, meternos en este debate de la seguridad social. ¿Le importaba al gobierno fiscalmente? No. ¿Nos arreglaba alguna cuenta? Ninguna. ¿Nos metía en un debate arduo y difícil como son? Sí. Pero eso es un gobierno que mira para adelante. Bueno, lo mismo hablamos con la transformación educativa. Que hay polémica. El día que no haya polémica en una reforma educativa, estamos mal también. Bueno. Se está escuchando mucho el nombre de Rama. Se está escuchando mucho el nombre de Rama. ¿Cómo no se va a escuchar el de Rama? Si hicimos juntos una batalla tremenda, pero que fue una guerra. Porque lo que hay que decir es eso. Porque ahora todos hablan de Rama con mucho respeto. Le decían cualquier cosa. Sí. Yo era vendido al BID y él era un totalitario, autoritario, también vendido al BID, porque no sé qué programa habíamos agarrado. Las cosas que nos decían. Saboteos, hasta sabotearon la comida, ¿no? En el plan alimentario. Bueno, ahora parece que Rama no era tan mal, ¿no? Bueno, pero como estas cosas que está haciendo ahora el Codicen, que encabeza Robert,
que también, ya va a ver, que dentro de unos años no van a ser tan malas como se dice ahora, como pasan tantas cosas, como la portabilidad numérica, que era tan mala y ahora resulta que bajaron las tarifas y Antel ganó clientes. Gracias por venir, doctor. Hasta pronto. Feliz año, Felicidades. doctor. Feliz año. Feliz cumpleaños, Gracias faltan a pocos usted. días para el cumpleaños. 6 de enero, 6 de paso a enero, los por eso. 87, ¿qué le parece? Bueno, muy bien. Que pase bien. Gracias. Salud.